Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Llevaba unos 3 meses viviendo en aquel tráiler doble a las afueras de Dinell cuando todo se fue al infierno. Mis 2 hijos, Kayla, de 9 años, y Brandon, de 12, y yo nos habíamos mudado allí después de que mi divorcio se hiciera oficial. El lugar estaba ubicado en unas 40 hectáreas de tierra arrendada, rodeado únicamente de campos de algodón y algunos grupos dispersos de pinos. El dueño, el señor Hutchinson, prácticamente nos rogó que aceptáramos quedarnos después de que la familia anterior desapareciera sin dejar rastro. $400 al mes por una casa rodante de 3 habitaciones parecía una bendición en ese momento. Hutchinson era un hombre mayor, curtido por los años, que siempre vestía los mismos overoles descoloridos y hablaba con frases cortas, como si cada palabra le costara dinero. Aquel jueves de agosto comenzó con un calor sofocante, el tipo de día en que el aire se vuelve espeso como la melaza y hasta los saltamontes parecen demasiado cansados para brincar. Recuerdo haber llegado a casa alrededor de las 4:30 de la tarde, después de mi turno en la planta procesadora de pavos. Todavía llevaba el uniforme impregnado del olor a carne cruda y desinfectante industrial. Los niños ya estaban adentro. Brandon jugaba a un videojuego de zombies en su Xbox, mientras Kayla dibujaba caballos en su cuaderno en la mesa de la cocina. Ese verano se había vuelto increíblemente buena dibujando. Había llenado cuaderno tras cuaderno con garabatos de caballos árabes y mustangs salvajes. El aire acondicionado del salón luchaba contra el calor, emitiendo un ruido espantoso cada pocos minutos. Siempre decía que debía arreglarlo, pero nunca sobraba el dinero. Alrededor de las 6 noté que la luz afuera había cambiado a un tono verdoso amarillento, como si el cielo estuviera magullado. Desde la ventana de la cocina podía ver las plantas de algodón inclinándose casi por completo bajo el viento, sus copos blancos moviéndose como palomitas en una sartén caliente. Revisé el pronóstico en mi celular, pero no mostraba nada fuera de lo común, solo tormentas típicas de agosto previstas para esa noche. Me puse a preparar la cena, macarrones con queso de caja y salchichas cortadas, mientras los niños discutían por quién debía poner la mesa. El primer trueno se escuchó justo cuando escurría la pasta, un rugido largo y profundo, como el chirrido distante de un tren de carga frenando. Para las 7:30, el viento había cobrado una fuerza descomunal. El tráiler crujía y gemía de formas que jamás había escuchado, y eso que ya habíamos pasado por varias tormentas desde que llegamos allí. Las luces parpadearon un par de veces antes de apagarse por completo. Tomé la linterna que guardaba bajo el fregadero y les pedí a los niños que no se movieran mientras revisaba la caja de fusibles. Fue entonces cuando lo escuché. Un rugido ensordecedor que parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si estuviéramos dentro de un motor a reacción. Kayla empezó a llorar y el rostro de Brandon se puso pálido a la luz temblorosa de la linterna. Todo el tráiler se sacudía con violencia. Los platos tintineaban dentro de los armarios y se oían golpes en el techo, ramas, escombros o quién sabe qué más. Grité que corrieran a la bañera. Fue lo único que se me ocurrió, recordando esos videos sobre seguridad en tornados que les mostraban en la escuela. Corrimos por el pasillo estrecho, la luz de la linterna rebotando mientras el suelo parecía moverse bajo nuestros pies. Brandon ayudó a Kayla a meterse primero, luego se acurrucó detrás de ella.
Yo estaba a punto de unirme cuando el mundo se volteó de cabeza. El piso desapareció bajo mis pies y sentí que volaba de lado, golpeando con fuerza el marco de la puerta del baño. El sonido del metal desgarrándose y del vidrio estallando llenó mis oídos mientras nuestro hogar literalmente se desintegraba alrededor. Logré aferrarme al borde de la bañera justo cuando todo salió volando. Los siguientes segundos se sintieron eternos. Recuerdo la sensación de ingravidez, como si estuviera en una montaña rusa que de pronto se hubiera salido de las vías. Después vino el impacto, un golpe brutal que me dejó sin aliento. El tráiler chocó contra el suelo de costado y luego empezó a rodar. Perdí el agarre de la bañera y fui lanzada contra lo que antes era el techo, ahora convertido en una pared. Todo era caos, trozos de aislamiento cayendo del techo, muebles deslizándose de un lado a otro, los gritos de los niños. Cuando por fin todo se detuvo, quedé atrapada bajo una parte del gabinete de la cocina. Cada respiración me dolía como fuego en las costillas. Aún así alcancé a oír a Brandon sollozando cerca, llamándome entre los escombros. Pero Kayla no hacía ningún sonido. Reuniendo fuerzas, empujé el mueble que me aprisionaba y comencé a arrastrarme hacia la voz de mi hijo. La linterna había desaparecido, pero los relámpagos que entraban por los marcos retorcidos de las ventanas iluminaban por momentos el desastre. Nuestra casa había quedado irreconocible, las paredes hundidas, el techo arrancado a pedazos y la lluvia cayendo sin tregua por las grietas. Encontré a Brandon atrapado entre el refrigerador volcado y lo que quedaba de la pared del pasillo. Su brazo estaba torcido en un ángulo antinatural, pero seguía consciente, con lágrimas corriéndole por el rostro cubierto de polvo. «Mamá, no encuentro a Kayla», repetía una y otra vez temblando. Fue entonces cuando la vi. Una parte del armazón metálico del tráiler había colapsado, dejando una especie de hueco aplastado justo donde antes estaba el baño. Me arrastré hacia ese espacio, gritando el nombre de mi hija, aunque mi voz apenas se oía entre el estruendo de la tormenta. A través de una rendija del metal torcido, distinguí su zapatilla rosada, la de los cordones con unicornios que había elegido para su cumpleaños. Todo el peso de la estructura descansaba sobre esa parte. Intenté levantar el metal, empujarlo, jalarlo, cualquier cosa, pero no se movía ni un centímetro. Mi teléfono debía estar destrozado en algún rincón de los escombros, y el vecino más cercano, los Henderson, vivían a casi 5 kilómetros de distancia. Le dije a Brandon que siguiera hablándole a su hermana, que le contara cualquier cosa, que le dijera que yo iba a buscar ayuda y que volvería pronto. Él asintió entre lágrimas, estirando su brazo bueno hacia donde su hermana permanecía atrapada. Me arrastré hacia el agujero donde antes estaba la ventana de la sala y salí a la tormenta. La lluvia me golpeó la cara como agujas y el viento casi me tumbó antes de dar siquiera 3 pasos. La camioneta había desaparecido, seguramente lanzada hacia algún lugar del campo de algodón. Empecé a correr por el camino de tierra, resbalándome y cayendo una y otra vez. Cada respiración me cortaba el pecho. Sentía las costillas rotas con cada movimiento. El camino estaba cubierto de ramas, pedazos de metal y restos de buzones retorcidos. Cada relámpago mostraba escenas fugaces del desastre. Seguí corriendo descalza, con los pies sangrando por las heridas que me dejaban los vidrios y los clavos. La imagen de aquella zapatilla rosa no se apartaba de mi mente. Tardé casi 1 hora en llegar a la granja de los Henderson. Su casa aún estaba en pie, con las luces encendidas y un resplandor cálido que parecía de otro mundo bajo la lluvia. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando palabras sin sentido sobre mis hijos, el tráiler, que necesitaba ayuda, que tenía que ser ya.
Por favor, Dios, ahora. El señor Henderson llamó al 911 mientras su esposa me cubría con una manta, pero el operador dijo que todas las unidades de emergencia estaban ocupadas. El tornado había devastado 3 condados enteros. Tardarían al menos 1 hora en llegar a nuestra zona. Sin perder tiempo, los Henderson me llevaron de vuelta. Ella manejaba la camioneta mientras su esposo iba detrás con herramientas, cuerdas, lo que fuera que pudiera servir. Durante todo el trayecto recé sin parar, haciendo promesas a Dios, rogando por un milagro, pidiendo solo que mi niña siguiera con vida. Cuando regresamos, Brandon seguía allí, aún hablándole a su hermana entre los restos del tráiler, su voz ronca de tanto llamarla. El señor Henderson hizo todo lo que pudo. Usó un gato hidráulico, palancas, incluso intentó enganchar una cadena a su camioneta para levantar el armazón. Pero el metal solo gemía y se movía apenas, sin ceder. Me abrí paso entre el hueco y logré tomar la mano de Kyla. Estaba fría, fría como el hielo, a pesar del calor sofocante de agosto. Le sostuve la mano y le canté su canción favorita, aquella nana del ruiseñor y los anillos de diamantes. Esperamos así hasta que finalmente llegaron los paramédicos, 2 horas y 17 minutos después del tornado. Traían equipo hidráulico y lograron levantar el marco, pero ya era demasiado tarde. Intentaron reanimarla, sin éxito. Mi pequeña ya se había ido hacía rato. 3 días más tarde, mientras acompañaba a Brandon en el hospital, apareció un reportero para hacer preguntas sobre la tormenta. Fue entonces cuando supe que la sirena de emergencia de nuestra zona, instalada en una torre a poco más de 3 kilómetros del tráiler, llevaba 13 meses sin funcionar. El condado lo sabía, pero no había destinado fondos para repararla. Si esa alarma hubiera sonado, si hubiéramos tenido siquiera 5 minutos de aviso, tal vez habría podido llevar a mis hijos al refugio del viejo Watson, a solo unas cuadras. Tal vez Kyla seguiría dibujando sus caballos. El comisionado del condado me envió una carta de condolencias junto con la promesa de que repararían todas las sirenas dañadas de inmediato. Conservo esa carta. A veces la saco y la miro por largos minutos. Está llena de palabras vacías, palabras que llegaron demasiado tarde para salvar a mi niña. Historia 2. Aún hoy no puedo pasar cerca de una lechería sin recordar lo que le ocurrió a mi compañero de universidad, Jake Sullivan. Era el verano de 2015, justo después de terminar nuestro segundo año en la Universidad de Madison. Mientras yo regresaba a Milwaukee para ayudar en la ferretería de mi padre, Jake decidió quedarse en Wisconsin para trabajar en la granja lechera de los Brennan, cerca de Sheboygan. Tenía 20 años, estudiaba ciencias agrícolas y estaba ansioso por conseguir experiencia real en el campo. Recuerdo haberlo ayudado a mudarse al pequeño apartamento que quedaba sobre el cobertizo de maquinaria de la granja. El señor Brennan, el dueño, era un hombre mayor, de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y una leve cojera. Parecía sinceramente agradecido de tener un joven dispuesto a trabajar. La granja no era enorme, unas 80 cabezas de ganado, pero con solo él y un empleado fijo llamado Carl, era evidente que tenían más trabajo del que podían manejar. Jake estaba encantado con su nuevo empleo. Durante la primera semana me enviaba mensajes todo el tiempo, contándome emocionado cómo había aprendido a ordeñar vacas y a manejar la maquinaria. La última vez que lo vi con vida fue 2 semanas después de que empezó. Fui a visitarlo un sábado por la tarde. Estaba eufórico, decidido a impresionar al señor Brennan. Fuimos a un bar local a tomar unas cervezas, y todo el tiempo hablaba sobre cuánto quería demostrar que no era solo otro universitario blando.
En medio de la charla, mencionó una trampilla de concreto cerca del granero principal que todos evitaban. Era una especie de tanque subterráneo de almacenamiento de estiércol. Carl le había advertido que no se acercara, que llevaba años sin limpiarse. Pero Jake tenía esa mirada en los ojos, la misma que ponía antes de hacer algo temerario, como cuando escaló la torre del campanario durante nuestro primer año. Apuesto a que si me ofrezco a limpiar ese tanque, Brennan quedará impresionado, dijo vaciando su tercera cerveza. Le respondí que sonaba peligroso, que si nadie se acercaba debía haber una buena razón. Él simplemente se rió y cambió de tema, empezando a hablar de una chica de su clase de edafología. 3 días después, el martes por la mañana, me llamó alrededor de las 7:30. Sonaba entusiasmado. Me contó que acababa de ofrecerse para limpiar el pozo de estiércol y que el señor Brennan se había mostrado sorprendido y agradecido. Carl intentó disuadirme, dijo, pero Brennan me consiguió unos viejos overoles y botas de goma del almacén. Mientras hablaba podía oír sus pasos, seguramente dirigiéndose hacia el granero. Tuve una mala corazonada y le pedí que esperara, que al menos investigara las medidas de seguridad antes de hacerlo. Pero Jake ya lo había decidido. Me explicó que el tanque no se vaciaba desde hacía casi 3 años, porque Brennan no podía pagar a la cuadrilla especializada que solía encargarse de eso. ¿Qué tan peligroso puede ser? Solo bajaré, sacaré lo que alcance y subiré enseguida, me dijo, como si no fuera nada. Su tono despreocupado me heló la sangre y lamentablemente después supe lo que realmente implicaba. De los informes y artículos posteriores me enteré de que Jake no tenía idea del peligro al que se exponía. Los tanques de estiércol en las granjas lecheras son depósitos subterráneos de concreto donde se acumulan los desechos, excremento, orina y agua de lavado. Al descomponerse generan gases extremadamente tóxicos, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono y metano. El metano es particularmente mortal porque no tiene olor y desplaza el oxígeno. En un espacio cerrado, su concentración puede volverse letal en cuestión de minutos. Limpiar uno de esos tanques requiere ventilación mecánica especializada, detectores de gas y, por lo general, respiradores con suministro de aire. Algunas granjas incluso usan maquinaria controlada a distancia para evitar que una persona tenga que entrar. Pero Jake no sabía nada de eso, y al parecer, el señor Brennan tampoco, o si lo sabía no lo dijo. El anciano simplemente le entregó las botas y el overol. Tal vez le recomendó aguantar la respiración y permitió que un joven de 20 años descendiera por una escalera oxidada hacia lo que era, literalmente, una trampa mortal. Carl declaró después que se encontraba en la sala de ordeño cuando oyó a Brennan gritar el nombre de Jake una y otra vez. Al correr hacia el tanque vio al viejo de pie junto a la abertura, mirando hacia abajo y gritando desesperado. Jake había bajado hacía apenas 5 minutos cuando se escuchó un chapoteo. Y luego, silencio absoluto. El pozo tenía unos 4 metros de profundidad y casi 2,5 metros de ancho, con 3 años de estiércol líquido acumulado hasta la mitad. Carl intentó bajar para rescatarlo, pero el olor lo golpeó como una pared invisible. No era solo el hedor del estiércol, sino un aire químico y sofocante que le quemaba los pulmones. Descendió apenas 2 peldaños antes de que la visión se le nublara y tuviera que trepar de nuevo, jadeando por aire limpio. El señor Brennan ya estaba al teléfono con el 911, pero el equipo de rescate de espacios confinados más cercano estaba a 45 minutos de distancia. Según el informe forense, Jake perdió el conocimiento en los primeros 2 o 3 minutos tras entrar al pozo. La concentración de metano medida en el fondo superaba los 300,000 partes por millón.
cuando más de 50,000 ya es considerado un nivel mortal. Probablemente se sintió mareado, intentó subir, pero sus músculos ya no respondían. El sulfuro de hidrógeno le habría quemado la garganta y los ojos, y la falta de oxígeno lo habría desorientado hasta hacerlo caer. Incluso si logró mantenerse a flote, cada respiración que daba era veneno puro. Los bomberos voluntarios que llegaron primero no pudieron hacer nada más que esperar al equipo especializado. Uno de ellos, Kevin, que había ido al mismo instituto que Jake, me contó después que podían ver su cuerpo flotando boca abajo en la mezcla, su camiseta azul brillante visible bajo la luz de sus linternas. Intentaron bajarle una cuerda con la esperanza de que la tomara, pero todos sabían que ya era inútil. Cuando el equipo de rescate llegó, con respiradores y ventiladores, tardaron otra hora en preparar todo para recuperar su cuerpo sin exponerse al gas. Carl les contó que había intentado detenerlo, y los bomberos comenzaron a interrogar a Brennan sobre los equipos de seguridad y el sistema de ventilación. El anciano solo repetía que nunca antes había tenido problemas, que su padre había construido ese pozo en los años 60 y que siempre habían aguantado la respiración cuando debían revisarlo. Parecía sinceramente sorprendido de que los gases pudieran matar tan rápido. Pero 2 días después, los investigadores de OSHA descubrieron algo decisivo. Por ley, toda fosa de estiércol de cierto tamaño debía tener ventiladores de extracción desde 2008. El señor Brennan incluso había recibido una carta de advertencia 3 años antes, con los requisitos exactos del sistema y un plazo que ya había vencido. Asistía cada día del juicio que siguió a la tragedia. El abogado de Brennan argumentó que el anciano no comprendía la gravedad del peligro, que apenas lograba mantener la granja en pie económicamente y que no podía costear el sistema de ventilación, valorado en $10,000. Presentaron testigos que hablaron de su generosidad, de cómo donaba leche a los bancos de alimentos y ayudaba a sus vecinos en tiempos difíciles. Pero el fiscal tenía allí, todos los días, a los padres de Jake. También mostraba fotografías. Jake en su graduación del instituto, en el día de la mudanza al dormitorio, sosteniendo a su pequeño sobrino en Navidad. El fiscal exhibió ante el jurado el documento firmado donde Brennan reconocía haber recibido la carta de advertencia de OSHA, prueba de que sabía exactamente lo que debía hacer y eligió ignorarlo. Además, presentaron evidencia de que, 6 meses después de recibir esa carta, Brennan había comprado una camioneta nueva por $15,000, mientras decía a los inspectores que no tenía dinero para instalar el sistema de seguridad. El jurado tardó menos de 3 horas en declararlo culpable de homicidio por negligencia criminal. Le impusieron una condena de 5 años de prisión, aunque solo cumplió 2 antes de ser liberado por razones de salud. La granja fue vendida para cubrir el acuerdo de indemnización con la familia de Jake. Carl, el otro trabajador, consiguió empleo en otra granja lechera, más al norte, cerca de Green Bay, esta vez en un lugar con protocolos de seguridad adecuados. A veces conduzco por donde solía estar la granja de los Brennan. Ahora hay allí un conjunto residencial, pequeñas casas tipo rancho con jardines prolijos, donde antes pastaban las vacas. No queda rastro del granero ni de la trampilla de concreto que se convirtió en la tumba de Jake, pero yo sé exactamente dónde estaba. Podría llegar con los ojos cerrados. Los padres de Jake crearon una beca en su nombre en la Universidad de Madison, destinada a la educación sobre seguridad agrícola. Cada año, los beneficiarios deben tomar un curso especial sobre riesgos en espacios confinados en las granjas. Su madre me dijo una vez, si aunque sea un solo joven aprende a cuestionar prácticas inseguras, a negarse a hacer algo peligroso, entonces la muerte de Jake habrá tenido sentido. A veces tengo pesadillas con aquella llamada.
Escucho su voz emocionada contándome su plan para limpiar el pozo. En mis sueños logro convencerlo de no hacerlo, o manejo hasta allí y lo detengo antes de que baje por esa escalera, pero siempre despierto en la misma realidad. Mi mejor amigo murió a los 20 años, asfixiado en un pozo lleno de estiércol, porque un viejo creyó saber más que las normas de seguridad. Lo más terrible es lo evitable que fue. Un sistema de ventilación adecuado, un detector de gases o incluso un simple ventilador habrían salvado su vida. Carl me contó después que, cuando el equipo de rescate terminó de ventilar y vaciar el pozo, encontraron el teléfono de Jake en el fondo, agrietado pero aún encendido. Su última llamada saliente había sido para mí esa mañana, contándome su gran plan para impresionar al jefe. Había 16 llamadas perdidas después de eso, mías, de sus padres, de su novia, todas hechas cuando él ya estaba muerto, flotando en aquella oscuridad tóxica. Lo que más me atormenta es que Jake no murió por imprudente, sino intentando ayudar. No buscaba presumir ni romper reglas. Creía sinceramente que estaba haciendo algo bueno, algo que demostraría su valor. Solo quería probar que era más que un estudiante jugando a ser granjero por el verano. En sus clases de seguridad agrícola habían hablado de maquinaria, químicos y manejo de ganado, pero nadie les advirtió sobre los tanques de estiércol. Y me pregunto cuántos jóvenes más habrá allá afuera, dispuestos a demostrar su valía, sin saber que están a un solo error de perderlo todo. Después del juicio, el padre de Jake me entregó una caja con sus pertenencias del apartamento sobre el cobertizo. Dentro estaban sus libros de texto, todavía marcados en capítulos sobre manejo del suelo, y su cuaderno lleno de anotaciones sobre el funcionamiento diario de la granja. Bocetos del granero, horarios de alimentación, notas meticulosas. En la última página, fechada la mañana en que murió, había escrito: preguntar al señor Brennan sobre la preparación de invierno del sistema de estiércol. Ofrecerme para ayudar. Me gradué al año siguiente y terminé trabajando para una consultora de seguridad agrícola. No era el camino que había planeado, pero después de lo de Jake, no pude imaginarme haciendo otra cosa. Parte de mi trabajo consiste en inspeccionar explotaciones lecheras, y he perdido la cuenta de cuántos pozos iguales al que mató a Jake he visto. Sin ventilación, sin detectores, sin señalización. Solo una trampilla de cemento y décadas de "así lo hemos hecho siempre". Algunos agricultores se ponen a la defensiva cuando les explico las regulaciones. Dicen que han sobrevivido sin esos costosos equipos durante años. Entonces saco una foto de Jake. Les hablo de los estudiantes que hoy aprenden en su nombre, de sus padres que aún no pueden cruzar Wisconsin sin llorar. Casi siempre, eso los hace cambiar de actitud. Los que no escuchan, los reporto directamente a OSHA. No me importa si les cuesta dinero o si me gano enemigos. Jake no tendrá una segunda oportunidad, pero quizá, gracias a un ventilador instalado, a una norma finalmente aplicada, otro joven sí la tenga. Porque a veces, las reglas están escritas en sangre. Historia 3. Vivir en un terreno de 40 acres en la zona rural de Kansas me enseñó mucho sobre lo que significa ser autosuficiente. Hace 4 años, cuando mi esposo Greg y yo compramos la propiedad a las afueras de Topeka, sentimos que habíamos encontrado un tesoro. Los antiguos dueños habían dejado en el viejo granero rojo una auténtica colección de equipo agrícola. Tractores, arados, sembradoras, herramientas que no teníamos ni idea de cómo usar. Teníamos algunas gallinas y un par de caballos, pero de agricultores no teníamos nada.
Greg trabajaba en el sector de seguros y solía viajar entre 3 y 4 días por semana visitando clientes por todo el Medio Oeste. Yo manejaba mi negocio de diseño gráfico desde casa, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía la vida en el campo. Nuestro vecino más cercano vivía a casi 1 kilómetro por el camino de grava, y eso nos encantaba. Aquella mañana de principios de abril comenzó como cualquier otra. Greg se había ido antes del amanecer rumbo a una conferencia en Oklahoma City, después de besarme en la frente mientras yo fingía seguir dormida. Cerca de las 9 decidí, por fin, poner manos a la obra con una tarea que llevaba meses postergando: limpiar el granero y deshacerme de parte de aquel equipo viejo que solo acumulaba polvo. Con el espíritu de la limpieza primaveral en pleno auge, tomé mi teléfono y empecé a sacar fotos. La sembradora John Deere parecía muy antigua, pero todavía sólida. El arado de discos estaba en condiciones decentes y el cultivador definitivamente había visto tiempos mejores. Subí todo a Facebook Marketplace con precios razonables. No pretendía hacerme rica, solo liberar espacio. En menos de 1 hora mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de interesados. La mayoría eran ofertas absurdas, gente pidiendo rebajas imposibles, otros queriendo que se los llevara 2 horas lejos o proponiendo intercambios inútiles. Pero uno de los mensajes me llamó la atención. Un hombre llamado Robert decía que él y su hermano estaban empezando una pequeña granja cerca de Salina, a 1 hora al oeste. Estaban interesados en la sembradora y el cultivador, dispuestos a pagar el precio completo, en efectivo. Preguntaban si podían pasar esa misma tarde, alrededor de las 3. Su perfil parecía legítimo. Un hombre de mediana edad con fotos familiares. Cuenta activa desde 2014. Le respondí que a las 3 estaba perfecto. De inmediato confirmó y pidió la dirección, avisando que llegarían en una Ford F-250 blanca con remolque. Sonaban educados, profesionales, justo el tipo de compradores que uno espera encontrar en Internet. A eso de las 2:45, mis perros, Max y Bella, 2 pastores alemanes, empezaron a ladrar antes de lo esperado. Siempre anunciaban las visitas mucho antes de que alguien llegara a la puerta. Miré por la ventana de la cocina y vi una camioneta blanca avanzando lentamente por nuestro largo camino de entrada, dejando una estela de polvo detrás. El remolque era grande, adecuado para cargar el equipo. De la camioneta bajaron 2 hombres, uno alto y delgado, con una chaqueta Carhartt desgastada, y el otro más bajo y robusto, con una gorra de béisbol. El alto saludó con un gesto mientras se acercaba al porche, y noté que caminaba con una ligera cojera. El más bajo se quedó junto al vehículo, encendiendo un cigarrillo. Su lenguaje corporal me pareció algo tenso, pero lo atribuí al cansancio del viaje. «Debe ser Robert», dije al salir al porche. El hombre asintió sin ofrecerme la mano. «Así es. Este es mi hermano, Dale», añadió, señalando al otro, que apenas levantó la cabeza a modo de saludo. «Bonita propiedad tiene usted. Muy tranquila», comentó Robert, aunque su mirada no se posaba en el paisaje, sino en las ventanas de la casa, la entrada del camino y los campos alrededor. Sentí un pequeño nudo de inquietud, pero lo descarté enseguida. Paranoia de chica de ciudad, me dije. Solo eran tipos del campo observando el lugar. «El equipo está en el granero», les indiqué señalando el edificio rojo a unos 50 metros de la casa. «¿Quieren pasar a verlo?» Robert asintió y Dale apagó el cigarrillo en la grava antes de seguirnos. El interior del granero se sentía más fresco. El olor familiar a heno viejo y aceite de motor impregnaba el aire. Rayos de luz atravesaban las rendijas de las tablas de madera, iluminando el polvo suspendido.
Pasamos frente a los establos donde nuestras dos yeguas, Penny y Sugar, nos observaban con curiosidad. El equipo estaba al fondo, cubierto con lonas que había retirado esa mañana para las fotos. Aquí está la sembradora, empecé a decir, pero noté que Robert se había detenido. Se colocó entre mí y la puerta lateral por donde habíamos entrado, mientras Dale se movía hacia mi otro costado. El ambiente cambió de golpe, como el aire antes de una tormenta. Dale metió la mano en su chaqueta y vi un destello metálico. Una navaja plegable que abrió con un movimiento rápido y seguro. «Esto va a ir así», dijo Robert, con un tono completamente distinto, duro y helado. «Nos vas a dar las llaves del coche y todo el dinero que tengas en la casa. Luego vamos a dar un paseíto hasta allá, sin hacer tonterías. Tranquila». El tiempo pareció volverse lento mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida. La puerta principal del granero estaba cerrada con candado por fuera. Lo había hecho yo misma esa mañana. La única salida era la puerta lateral bloqueada, o el pequeño pasillo entre los establos que llevaba al corral exterior. Estaba a unos 5 metros, pero Dale se interpuso justo en mi camino, el cuchillo brillando bajo la luz. «No guardo efectivo aquí», dije, asombrada de lo firme que sonaba mi voz. «Y las llaves del auto están en la casa. Puedo ir a buscarlas». Robert soltó una carcajada áspera que resonó en las vigas. «Buen intento, cariño. Vamos todos juntos. Day, agárrala». En cuanto el tipo dio un paso hacia mí, hice lo único que se me ocurrió. Me agaché y embestí. Le pegué con el hombro en el abdomen con toda mi fuerza, como cuando jugaba hockey en la secundaria. El golpe lo lanzó hacia atrás contra una pila de postes viejos. Su cuchillo cayó al suelo. No esperé a ver si se levantaba. Corrí directo hacia los establos mientras escuchaba los gritos de Robert detrás. Salté la media puerta del corral donde estaba Penny, que se asustó y retrocedió. Caí en la paja blanda, torciéndome un poco el tobillo, pero la adrenalina me impulsó a seguir. Atravesé el estrecho espacio entre los puestos y me deslicé por la abertura que daba al exterior, arañándome los brazos con la madera. Una vez afuera, empujé el cerrojo corredizo de la puerta desde fuera y lo aseguré. Luego hice lo mismo con el pestillo del corral. Los tenía encerrados. Mi cuerpo entero temblaba mientras retrocedía, oyendo los golpes desde dentro del granero y los gritos amortiguados de los hombres. Corrí hacia la casa más rápido de lo que jamás había corrido. Mis manos no me respondían mientras intentaba sacar el teléfono del bolsillo. Me tomó 3 intentos desbloquear la pantalla y marcar 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz serena, surrealista ante mi caos interno. 2 hombres intentaron robarme. Están encerrados en mi granero. Tenían un cuchillo. Jadeé, dando la dirección entre respiraciones. «Está a salvo ahora, señora. Está dentro de la casa». «Sí, estoy adentro». Cerré la puerta con llave. Vinieron fingiendo comprar equipo agrícola. Desde la ventana de la cocina podía ver su camioneta blanca aún en la entrada. «Los oficiales ya van en camino. Manténgase en la línea conmigo», dijo la operadora. Corrí al armario del pasillo y tomé la escopeta de Greg, comprobando que estuviera cargada, aunque solo la había usado una vez en el campo de tiro. Los siguientes 20 minutos se sintieron eternos. Me senté en el suelo de la cocina, la espalda contra los armarios, el arma sobre las piernas, el teléfono pegado al oído. La operadora seguía hablándome, pidiendo descripciones, detalles del vehículo, de lo ocurrido. Aún se oían golpes ocasionales desde el granero, aunque cada vez más débiles. Temía que encontraran una salida, que alguna tabla vieja cediera.
No podía dejar de pensar en la navaja y en la naturalidad con la que Dale la había abierto, como si ya lo hubiera hecho muchas veces antes. Cuando por fin oí las sirenas a lo lejos, empecé a llorar. No de miedo, sino de alivio. 3 patrullas del sheriff subieron por el camino entre una nube de polvo. Dejé la escopeta sobre el mostrador y salí a recibirlos con las piernas temblando. «Están en el granero», logré decir señalando con la mano. Los encerré por el establo. Los agentes se acercaron al granero con las armas desenfundadas, ordenando que salieran con las manos a la vista. Hubo un momento de silencio y luego la voz de Robert fingiendo calma. «Oficiales, esto es un malentendido. Esta loca nos encerró aquí sin razón. Uno de los agentes se quedó conmigo mientras los demás rodeaban el edificio. Finalmente los sacaron, ambos esposados y con el semblante muy distinto. Day tenía un moretón oscuro en las costillas y el falso aire de cordialidad de Robert había desaparecido por completo. La oficial Torres, quien encabezaba el operativo, tomó mi declaración completa. Hizo exactamente lo correcto, me dijo. Fue muy astuta al usar la puerta del establo. Luego me dio una noticia que me dejó sin aliento. Revisamos las placas camino aquí. La camioneta fue reportada como robada en Wichita hace 2 días. La investigación posterior reveló algo aún más aterrador. Robert y Dale no eran sus verdaderos nombres. Eran depredadores en serie. Llevaban meses operando por todo Kansas, apuntando a mujeres que vendían ganado o equipo agrícola en línea, apareciendo cuando sabían que estarían solas. Yo fui la 5ª mujer a la que se acercaron, pero la primera que logró escapar y hacerlos arrestar. Las demás habían sido robadas y una de ellas gravemente herida al resistirse. En su camioneta encontraron notas detalladas con nombres y direcciones de futuras víctimas. Tuve que testificar en el juicio 8 meses después, reviviendo cada segundo de aquella tarde. Ambos fueron condenados a entre 15 y 20 años de prisión. Greg instaló cámaras de seguridad la semana siguiente y adoptamos un tercer pastor alemán. Aún vendo cosas en línea, pero nunca cuando estoy sola, y siempre me reúno con los compradores en el estacionamiento de la comisaría del condado. Algunos dirán que eso es paranoia. Yo lo llamo aprender de la experiencia. Historia 4. Trabajar en la cosecha de duraznos en el sur de Georgia no era mi primera opción para el verano de 2023. Pero después de perder mi empleo en la construcción en marzo, acepté cualquier trabajo que apareciera. La granja de la familia Garrison, a las afueras de Valdosta, prometía pago constante hasta septiembre y alojamiento en los barracones para trabajadores. Cuando llegué a finales de julio, el calor me golpeó como un muro físico. Esa humedad densa y pegajosa de Georgia que hace que la ropa se te adhiera a la piel antes incluso de empezar a trabajar. Los barracones no eran gran cosa, contenedores marítimos convertidos, con literas y aires acondicionados de ventana que apenas conseguían bajar la temperatura. Compartía mi contenedor con otros 5 hombres, entre ellos Miguel, un guatemalteco callado que llevaba 3 temporadas seguidas regresando a la misma granja. Hablaba poco, enviaba dinero a su esposa e hijos, pero fue quien me enseñó a distinguir los árboles con la fruta más madura y a esquivar las hormigas de fuego que levantaban sus montículos entre las hileras. El capataz, Donovan, un hombre huesudo, de piel curtida por el sol y ojos azul pálido, dirigía la operación de cosecha con precisión casi militar. Llevaba más de una década con los Garrison y vivía en un tráiler doble en el límite de la propiedad. Había algo en él que ponía nervioso a todo el mundo. Tal vez la forma en que aparecía de pronto entre los árboles cuando menos lo esperabas,
o cómo descontaba del salario por fruta magullada, aunque no hubiera sido tu culpa. Miguel me advirtió el primer día que bajara la cabeza cuando Donovan estuviera cerca. Dijo que tenía un genio capaz de estallar como una tormenta de verano. Los demás trabajadores tenían sus propias historias sobre los cambios de humor de Donovan, susurros en español que se apagaban en cuanto él pasaba. Aún así, si cumplías la cuota, el dinero no estaba mal, y pensé que podría soportar a un jefe difícil por unos meses. Mirando atrás, debí haber prestado atención a cómo hasta los más veteranos se tensaban cuando la Ford Ranger blanca de Donovan rebotaba por los caminos de tierra entre los huertos. Todo cambió un jueves por la mañana, a principios de agosto, cuando Miguel no apareció para el transporte de las 5 de la mañana hacia los huertos. Su litera estaba vacía, las sábanas estiradas como si las hubiera dejado hechas, pero sus botas seguían bajo la cama y el cargador del teléfono colgaba del enchufe. La noche anterior lo había oído discutiendo con Donovan cerca del cobertizo de herramientas. Desde mi ventana no distinguí las palabras, pero la voz de Miguel tenía esa arista afilada que le salía cuando algo lo indignaba. Llevaba días quejándose de que su pago venía corto, que Donovan estaba rasurando horas de las tarjetas de tiempo de todos. La mayoría lo habíamos notado, pero callábamos por miedo a perder el trabajo. Miguel tenía 3 años de asistencia perfecta en la granja y quizá pensó que eso contaba para algo. Cuando comenté lo del catre vacío, mis compañeros se miraron inquietos. Luis, el que más tiempo había trabajado con Miguel, negó con la cabeza y murmuró que seguro había pedido aventón al pueblo. Tal vez se había ido antes de tiempo. Para la hora del almuerzo, todos hablaban de la ausencia de Miguel. Donovan desfilaba por los huertos con su carpeta, marcándolo como ausente y diciéndole a quien quisiera oírlo que los que huyen no cobran el último cheque. Pero Miguel no era de huir. Tenía una foto de su familia pegada sobre la litera y llamaba cada domingo sin fallar. Durante el descanso del agua le mandé mensajes. Quedaban en entregados, nunca leídos. Esa tarde, el calor parecía peor y no solo por el sol. La gente miraba de reojo el cobertizo de equipos, donde Miguel había discutido con Donovan, y las conversaciones morían cuando el capataz pasaba. A eso de las 3 de la tarde, noté que la camioneta de Donovan tenía barro fresco en las llantas y arañazos en el costado del pasajero, como si hubiera cruzado la maleza densa que separa los huertos de los pantanos. Cuando vio que miraba, me sostuvo la mirada con esos ojos pálidos hasta que volví al trabajo. Esa noche llegó el primo de Miguel, Antonio, desde la granja vecina, preguntando si alguien lo había visto. La cara que puso cuando le mostramos las cosas de Miguel, aún ahí me apretó el pecho de preocupación. Los días siguientes se volvieron una neblina de sospecha y miedo. Empezamos a movernos en grupos. Nadie quería quedarse solo en las secciones lejanas del huerto, y la productividad cayó tanto que Donovan no paraba de gritar por las cuotas. El domingo por la mañana desapareció otro, Héctor, un hondureño joven que llevaba apenas 2 semanas en la granja. Esta vez hubo testigos. Pablo y Ernesto lo vieron caminar hacia el cobertizo de herramientas alrededor de las 9 de la noche anterior. Dijeron que Donovan lo había llamado para hablar de problemas de documentación. Héctor no regresó a los barracones. Sus cosas seguían allí, cartera incluida, con un boleto de autobús a casa fechado para el mes siguiente. Ahí los susurros se convirtieron en planificación real. Los más viejos, hombres que ya habían visto demasiado, empezaron a organizarse. Hicieron llamadas a otras granjas, a grupos de asistencia legal, a cualquiera que escuchara. La palabra huelga comenzó a pasar de litera en litera como una oración secreta. El lunes por la mañana llegó con un amanecer carmesí que pintaba los duraznos del color de la sangre seca. Cuando Donovan llegó con su carpeta para el conteo,
Encontró a los 43 trabajadores de pie frente a los barracones, brazos cruzados, sin que nadie se moviera hacia las camionetas. Luis dio un paso al frente como portavoz, con el rostro curtido y decidido. Exigió saber dónde estaban Miguel y Héctor y dijo que nadie iba a recoger ni un durazno más hasta tener respuestas. La cara de Donovan pasó por varios tonos de rojo hasta sentarse en un morado peligroso. Amenazó con llamar a inmigración, con boicotearnos en otras fincas, con echarnos de la propiedad antes del mediodía. Pero Luis se mantuvo firme y nosotros detrás de él. El plantón duró 2 horas, con Donovan haciendo llamadas y paseándose como fiera enjaulada. Al fin el viejo Garrison en persona llegó en su Lincoln Continental, con cara de preferir estar en cualquier otra parte. Tras una discusión acalorada con Donovan, de la que no oímos nada, Garrison anunció que llamaría a la sheriff para reportar personas desaparecidas. El alivio entre nosotros fue palpable, pero vi la expresión de Donovan. Ya no era ira, era cálculo, como si estuviera resolviendo un problema. Los adjuntos del sheriff llegaron en menos de 1 hora. 2 patrullas que se dividieron para entrevistar y peinar la propiedad. La mayoría apenas podía aportar la línea de tiempo de las desapariciones, pero yo me aseguré de mencionar la discusión entre Miguel y Donovan, los daños en la camioneta, todo lo que había notado. La agente que tomó mi declaración, una mujer joven de mirada seria, anotó cada detalle, aunque no parecía especialmente preocupada. Procedimiento estándar, dijo. Estas cosas suelen aclararse solas. A eso de las 2 de la tarde, se escucharon gritos desde el borde del huerto, donde empezaba la arboleda. A través de las hileras pude ver a los adjuntos corriendo, las radios crepitando urgentes. La noticia corrió entre los trabajadores como fuego. Habían encontrado algo. Nos aglomeramos junto a la cinta policial que iban colocando, lo bastante cerca como para ver a oficiales fotografiando un tramo de tierra removida cerca de una zanja de drenaje. El olor nos golpeó cuando el viento cambió, dulzón y errado. Nada que ver con la descomposición honesta de la fruta caída. Luis me apretó el hombro con fuerza y supe sin que nadie me dijera lo que había allí. La excavación tomó horas, pero no pudimos irnos. No podíamos apartar la vista. Cuando por fin sacaron el cuerpo envuelto en una lonja azul, Antonio emitió un sonido que jamás olvidaré, mitad sollozo, mitad alarido. Incluso desde lejos se distinguía la camiseta de la selección de Guatemala que Miguel usaba todos los domingos. La sheriff acordonó el huerto como escena del crimen. Llegaron más unidades, policía estatal y equipos forenses. Donovan había desaparecido. Su tráiler estaba vacío. La camioneta no estaba. Se había esfumado en el aire húmedo de Georgia. Garrison se quedó junto a su Lincoln, el rostro gris, repitiendo a quien quisiera oírlo que Donovan llevaba 12 años trabajando para su familia, que tenía que haber un error. Entonces César recordó algo. El año anterior la granja había instalado cámaras de rastro para atrapar a quien robaba equipo. César ayudó a configurarlas y sabía dónde estaban. Una cerca del cobertizo de herramientas, otra junto al camino principal del huerto. Los investigadores salieron corriendo a revisar las tarjetas de memoria, dejándonos bajo el sol brutal intentando procesar lo que ocurría. Nos trasladaron al comedor mientras veían los videos. Los adjuntos tomaban declaraciones y datos de contacto de cada trabajador. Por las ventanas vimos llegar a más investigadores, algunos en traje pese al calor. Alrededor de las 5 de la tarde, un detective entró y preguntó por quienes compartíamos contenedor con Miguel. Sus preguntas fueron minuciosas. ¿Cuándo lo vimos por última vez? ¿En qué estado se encontraba? Si Donovan lo había amenazado antes.
Luego preguntó algo que me heló la sangre. Si alguien había visto a Donovan conduciendo por los huertos de noche recientemente. Varias manos se alzaron. Tomás habló de faros moviéndose entre los árboles a medianoche hacía 3 noches. Jorge mencionó oír un motor acelerando cerca del cobertizo cuando todos dormían. El detective mantuvo el rostro neutral, pero se cruzó una mirada con su compañero. Nos dieron las gracias y nos pidieron no irnos. Quizá habría más preguntas. La noticia llegó al caer el sol, tiñendo el cielo del color de los duraznos demasiado maduros. El detective principal nos reunió fuera del comedor, con gesto adusto. Habían encontrado imágenes de la noche en que Miguel desapareció. La cámara del camino principal captó algo a las 11:47 de la noche. Miguel corriendo entre las hileras, tropezando, mirando hacia atrás por encima del hombro. Segundos después, faros. La Ford Ranger blanca de Donovan metiéndose entre los árboles, acortando distancia. Ahí el video se cortó. La tarjeta se llenó, pero bastó. Emitieron una orden de arresto y una alerta a todas las patrullas en 3 estados. El detective no quiso decirnos más sobre el estado en que hallaron a Miguel, solo que el forense determinaría la causa de muerte. Pero Pablo, que ayudó a cargar el cuerpo al vehículo del forense, susurró luego que vio moretones, señales de violencia que le revolvían el estómago. Supimos entonces que Miguel no solo había muerto, lo habían cazado entre esos árboles como a un animal, atropellado por el hombre que debía administrar la cosecha, no cosechar vidas. Esa noche nadie durmió. Nos sentamos fuera de los barracones, en grupos pequeños, compartiendo cigarrillos y recuerdos de Miguel, preguntándonos por Héctor y si también lo encontrarían. La policía estatal trajo perros y radar de penetración terrestre, convirtiendo la granja en una cuadrícula de búsqueda. Alrededor de las 3 de la mañana, hallaron el cuerpo de Héctor en un pozo de una sección abandonada, lastrado con bloques de concreto. El detective nos diría después que presentaba el mismo patrón de lesiones, evidencia de haber sido embestido por un vehículo. Al amanecer, la granja hervía de investigadores federales. Las furgonetas de noticias se alineaban en el camino del condado y helicópteros zumbaban arriba. Garrison ya tenía abogados a su lado, proclamando total ignorancia sobre las acciones de su capataz. Pero empezaron a surgir más historias. Trabajadores de temporadas anteriores aparecieron para hablar de personas desaparecidas, de amenazas de Donovan, de salarios retenidos y de violencia velada. Luis contó sobre un trabajador haitiano de 2021 que se esfumó tras quejarse por el pago. Otro de 2020 que, supuestamente, se fue a casa en plena noche. La magnitud de lo que quizá llevaba años pasando en esa granja resultaba abrumadora. A Donovan lo atraparon 3 días después en un paradero de camiones en Alabama, durmiendo en su Ford Ranger, con sangre seca aún en el parachoques delantero y la cartera de Miguel en la guantera. Alegó que todo era un malentendido, que Miguel lo había agredido primero y que Héctor había intentado robar en la granja. Pero las pruebas decían otra cosa, un patrón de violencia contra trabajadores que lo desafiaban, que exigían su pago justo, que amenazaban su pequeño reino del miedo. El juicio fue noticia nacional, más aún cuando ampliaron la búsqueda y encontraron 3 cuerpos más en la propiedad. Trabajadores de años anteriores que nadie reportó como desaparecidos porque ¿quién iba a escuchar cuando inmigrantes indocumentados desaparecían de las granjas? Al final Donovan recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la granja Garrison fue cerrada de forma permanente. Yo dejé Georgia después de dar mi testimonio. Conduje directo hasta la casa de mi hermana en Ohio sin detenerme. A veces todavía sueño con esos durazneros y con el sonido de Miguel corriendo entre ellos en la oscuridad.
Volví a trabajar en construcción y cada vez que los chicos jóvenes hablan de dinero fácil recolectando fruta en el sur, les cuento esta historia. Les hablo de Miguel, que solo quería cobrar lo justo, de Héctor, que apenas tenía 22 años, y de todos los demás cuyos nombres quizá nunca sepamos. Y les digo que tengan cuidado con quien confían su vida, porque a veces la cosecha real es algo mucho más oscuro que la fruta. Historia 5. La tarde se estiraba perezosa sobre nuestra propiedad en Montana. 300 acres de trigo y pastizales que llevaban 4 generaciones en mi familia. Tenía 15 años aquel agosto, flaca y con la piel quemada de tanto ayudar en la cosecha, contando los días para que empezaran las clases. Mi amiga Allison vivía en el rancho vecino, a 2 millas en línea recta, pero casi 4 si tomabas los caminos de tierra. Aquel sábado mis padres habían ido a Billings a comprar suministros, dejándome una lista de quehaceres y la promesa de que podría visitar a Allison cuando terminara todo. Lavé los platos, alimenté a las gallinas y para las 2 ya me estaba atando las botas de senderismo, lista para tomar el atajo por el bosque que separaba nuestras propiedades. Mi abuelo había muerto 3 inviernos antes, dejando un taller lleno de herramientas oxidadas y equipo de caza que nadie se había molestado en ordenar. En su juventud fue trampero, cuando las pieles pagaban bien y nadie cuestionaba los métodos. Al final, con demencia, vagaba por la propiedad de noche, colocando lazos y trampas para animales que no vivían allí desde hacía décadas. Pensábamos que tras su muerte habíamos encontrado todo su equipo. Creíamos haber retirado lo peligroso. Mi padre se pasó un fin de semana entero quitando lazos de alambre de los postes de cerca y recogiendo trampas para caza menor alrededor del granero. Pero nuestra tierra era enorme, con rincones olvidados donde el bosque crecía espeso y parajes salvajes a los que raras veces nos adentrábamos. El atajo por el bosque me ahorraba casi 1 hora de caminata. Lo había tomado decenas de veces, siguiendo una senda de ciervos que serpenteaba entre pinos ponderosa gigantes y atravesaba un claro donde las flores silvestres estallaban en moras y amarillos bajo el sol del verano. Por partes el sendero estaba cubierto. Las ramas me enganchaban el tope y me arañaban los brazos, pero yo conocía cada giro. A mitad de camino, la vereda descendía a una zanja poco profunda donde corría un arroyo que se secó hacía años. El suelo allí se mantenía húmedo incluso en agosto, musgo aferrado a las rocas y helechos creciendo en racimos densos. Bajé el pequeño talud de un salto. Las botas chapotearon en el barro y yo tarareaba un tema pop que llevaba todo el día en la cabeza. Los dientes de acero me mordieron el tobillo antes de que alcanzara a registrar que había pisado algo raro. El dolor me golpeó como un relámpago, subiéndome por la pierna y robándome el aire. Caí con fuerza. Me torcí la rodilla, las manos aferrándose a la tierra. Cuando intenté zafarme, el agarre de la trampa se cerró más. Aquellas mandíbulas oxidadas mordiéndome más hondo la carne y el tendón. Era un armatoste enorme, mucho mayor que cualquier trampa para conejo o zorro. Esto estaba hecho para osos o lobos, criaturas que no recorrían libremente esas tierras desde que mi abuelo era joven. La cadena se perdía en la tierra, anclada a algo profundo bajo el suelo. La sangre ya se acumulaba dentro de la bota, tibia y pegajosa, ennegreciendo el cuero marrón. Durante los primeros minutos solo grité, no pidiendo ayuda. Sabía que nadie me oiría allí, sino por puro pánico animal. Intenté a tientas el mecanismo de la trampa, tratando de separar las mandíbulas, pero los muelles eran demasiado fuertes y el óxido había soldado partes. Cada movimiento disparaba oleadas nuevas de agonía.
El metal había atravesado músculo y podía sentirlo raspando el hueso cuando me movía un poco. Mi teléfono estaba inútil en el tocador de mi habitación. Me lo había olvidado esa mañana. Allison no se preocuparía cuando no apareciera. Asumiría que mis padres habían cambiado de idea. Ellos no volverían hasta después de anochecer, tal vez a las 8 o 9, si paraban a cenar como solían. El sol cruzaba el cielo con una lentitud cruel. Probé de todo: usar palos como palancas, excavar con las manos desnudas en el punto de anclaje de la cadena hasta arrancarme y ensangrentar las uñas. Incluso intenté sacar el pie de la bota. Nada funcionó. La trampa seguía inamovible, sus dientes demasiado hundidos, y cada intento me dejaba más débil y mareada por la pérdida de sangre. Al caer la tarde, la temperatura se desplomó como pasa en Montana, de un calor abrasador a un frío de castañeteo en cuanto el sol tocó las montañas. Llevaba shorts y un top, perfectos para la tarde, inútiles para pasar la noche en el bosque. La zanja que antes me parecía agradable se volvió una fosa, con paredes demasiado empinadas como para trepar, incluso si no hubiera estado encadenada al suelo. El primer lobo apareció justo después del atardecer, una sombra moviéndose entre los árboles encima de la zanja. Luego otro y otro. No se acercaban al principio, rodeaban el borde, con los ojos captando el último hilo de luz como monedas amarillas. Había visto lobos antes, los reintrodujeron en la zona hacía años, a veces desde la camioneta, pero nunca tan cerca, nunca estando herida y sola. Podían oler la sangre, eso sí lo sabía, y seguramente percibían cuán débil me estaba volviendo. Reuní todas las piedras a mi alcance, apilándolas a mi lado como munición. Cuando uno bajó a la zanja, a unos 20 pies, le lancé una piedra con todas mis fuerzas. Aulló y trepó de vuelta, pero no se fueron. Siguieron dando vueltas, esperando, con una paciencia infinita. La noche en ese bosque era más oscura que cualquier cosa que hubiera vivido. Sin farolas, sin luces de casa, solo el resplandor tenue de las estrellas filtrándose entre el dosel de pinos. El frío se me metía hasta los huesos y empecé a tiritar sin control, lo que hacía que la trampa rechinara más hondo en mi tobillo. Escuchaba cosas moviéndose en la oscuridad. No solo los lobos, criaturas pequeñas entre los matorrales, búhos cantando desde las ramas. Cada ruido me hacía aferrar más fuerte mi menguada pila de piedras. A veces los lobos aullaban, lamentos largos que parecían venir de todas partes a la vez. Intenté mantenerme despierta, aterrada de lo que pasaría si me desmayaba, pero la sangre perdida y el cansancio me arrastraban hacia el sueño. Me sobresaltaba y despertaba con ojos brillantes más cerca que antes. Lanzaba otra piedra, gritando ronca, para espantarlos de nuevo. El amanecer llegó lento, del negro al morado profundo y luego a un gris pálido. Los lobos se habían esfumado con la noche, dejando solo sus huellas en el barro a mi alrededor. Mi tobillo estaba hinchado grotescamente, la piel morado y negro donde los dientes de la trampa lo apresaban. El dolor se había transformado en otra cosa, un latido constante que hacía difícil pensar. Pero sabía que tenía que moverme. Mis padres ya estarían despiertos, encontrarían mi cama vacía y empezarían a buscar. Necesitaba acercarme a donde podrían verme. Con una rama gruesa a modo de muleta, comencé el horroroso proceso de arrastrarme y remolcar la trampa cuesta arriba por la pared de la zanja. La cadena, de apenas 6 pies, se tensaba enseguida, así que avanzaba hasta ponerla tirante y luego cavaba y tiraba del anclaje, aflojándolo lo justo para ganar 1 o 2 pies más. Tardé 4 horas en recorrer lo que, en circunstancias normales,
Habría sido una caminata de 5 minutos, 4 horas de reptar, arrastrar, parar a vomitar del dolor y obligarme a seguir. La trampa debía pesar 30 libras. Cada movimiento la hacía girar y tironear de la carne destrozada del tobillo. Fui dejando un reguero de sangre entre los helechos y el musgo, marcando el camino con ramas rotas y tierra removida. Cuando por fin alcancé el borde del bosque, donde empezaba nuestro campo de trigo, pude oír a lo lejos el motor de nuestra camioneta. La visión se me oscurecía por los bordes, pero me arrastré hacia el campo abierto, bajo el sol de la mañana, donde podrían verme. Recuerdo el grito de mi madre cruzando el trigo. Recuerdo a mi padre corriendo hacia mí, la cara blanca de horror. Y luego, nada. Desperté en el hospital 3 días después, con la pierna izquierda terminando a la altura de la rodilla. El médico dijo que la trampa había triturado demasiados huesos, seccionado nervios y ya había infección. A pesar de sus esfuerzos, tuvieron que usar equipo especializado solo para retirar la trampa. Aquellas viejas trampas para osos estaban diseñadas para no soltar jamás, y ésta se había soldado por el óxido tras décadas enterrada. El guarda de fauna que investigó halló otras 14 trampas repartidas por nuestra propiedad, algunas tan profundas que solo se veía la cadena, todas ilegales. Lo habían sido por 50 años o más. Por lo visto, en sus últimos años de confusión, mi abuelo había creado un campo minado que nadie conocía, colocando trampas en sitios aleatorios que solo tenían sentido para su mente fracturada. La investigación llegó a las noticias locales, advirtiendo a otras familias que revisaran sus tierras en busca de viejos artefactos. En 2 granjas más del condado hallaron peligros similares ocultos en el bosque. Pasé meses aprendiendo a caminar con una prótesis y más tiempo aprendiendo a confiar de nuevo en el suelo bajo mis pies. Incluso hoy, 10 años después, no puedo atravesar hierba alta sin mirar hacia abajo. No doy un paso donde no veo con claridad. Mis padres vendieron la granja al año siguiente. Demasiados recuerdos, demasiada culpa. Aún se culpan por no haber revisado cada pulgada de esos 300 acres. Pero, siendo honestos, ¿quién pensaría en buscar trampas para osos en un lugar donde los osos no habían vivido por generaciones? ¿Quién espera un peligro así en su propia tierra? A veces, lo más aterrador no son los extraños ni los monstruos, sino los peligros olvidados que dejan las personas que amamos, aguardando en la oscuridad a que alguien tropiece con ellos. Historia 6. Crecí en una franja tranquila de tierras de cultivo a las afueras de Spencer, Indiana. De esos lugares donde puedes pasar toda una tarde oyendo solo chicharras y, de vez en cuando, el ronroneo grave de un camión que avanza por la grava. Mi padre Warren tenía un pequeño taller de reparación de maquinaria en nuestra propiedad, y allí estaba aquel tractor rojo, grande y viejo, que había comprado de segunda mano a un vecino. La mayoría de los sábados yo rondaba por ahí, a veces barriendo, a veces solo mirando. Recuerdo que ese día el aire estaba espeso y húmedo, con un cielo gris que amenazaba lluvia pero nunca cumplía. Yo tenía 10 años, ansiosa por ser útil, buscando cualquier manera de demostrarle a mi papá que era algo más que un acompañante. Estábamos detrás del cobertizo, junto al maizal, donde la hierba siempre crecía un poco más alta que en cualquier otra parte. El tractor le estaba dando problemas, algo del elevador hidráulico que no encajaba ni quedaba bloqueado. Lo había levantado con uno de esos gatos de taller enormes y se había deslizado por debajo con una llave de vaso, murmurando para sí como hacía cuando estaba concentrado. Yo me movía de un pie al otro, observando cómo sus botas sobresalían por debajo del chasis. En algún momento me pidió una herramienta del maletín abierto junto a mí,
Algo sencillo, un destornillador plano. Se lo pasé, orgullosa de ayudar. Mientras él seguía trabajando, me fijé en la palanca del elevador. La vi rígida y pensé que tal vez podía ayudar empujándola un poco para que hiciera clic en su sitio. Él no me había dicho que la tocara. Supuse que le hacía un favor. Puse ambas manos sobre la palanca y le di un empujón. Se oyó un silbido, como de aire escapando de una llanta, y luego un quejido mecánico terrible mientras el elevador empezaba a bajar. No entendí lo que pasaba hasta que lo escuché gritar. No fue una palabra, fue un sonido crudo, ahogado, que me atravesó. Entré en pánico e intenté subir la palanca de nuevo, pero estaba atascada. Corrí hacia un lado y vi que el elevador había descendido por completo sobre su torso. Sus piernas dieron unos pataleos breves y luego se detuvieron. No sabía qué hacer. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero estábamos demasiado lejos de la casa para que alguien nos oyera. Terminé corriendo descalza. Me había quitado los zapatos antes, por el barro y la grava hasta el porche para agarrar el teléfono inalámbrico. Marqué 911 con las manos resbaladizas de sudor y mugre. No podía pensar con claridad, solo repetía: está bajo el tractor, está atrapado, por favor envíen a alguien. La ambulancia llegó rápido, o al menos más rápido de lo que creí posible allí. Recuerdo estar sentada en los escalones, cubierta de tierra, con las piernas arañadas por las hierbas, mientras 2 paramédicos y un bombero voluntario trabajaban para levantar el elevador otra vez. Papá seguía respirando, pero de forma superficial. Sus ojos estaban muy abiertos, como mirando algo que no estaba ahí. Hablaban con frases cortas y precisas. Estabilizar. Traumatismo interno. Llévenlo al hospital, ahora. No podía apartar la vista del surco profundo que había dejado el elevador en su camisa. No parecía real que algo tan sólido pudiera marcar así a una persona. Sobrevivió al trayecto al hospital e incluso a la primera noche. Los médicos nos dijeron que tenía múltiples fracturas y les preocupaba un sangrado cuyo origen no podían ubicar de inmediato. Mamá se quedó a su lado, casi sin parpadear, mientras yo me sentaba fuera de la habitación con un cacao de máquina que se había quedado frío. Cada pocos minutos una enfermera o un técnico pasaba y me miraba de reojo, como sin saber si yo era de la familia o una niña perdida. Esperaba que alguien me reprendiera, que me dijeran lo que había hecho, pero nadie lo hizo. La culpa ya me recorría como algo vivo. No dormí esa noche. No pude. 3 días después, alrededor del mediodía, se fue. Dijeron que fue una complicación, algo interno que se rompió de repente. La palabra de repente no me cuadraba. Nada de aquello se sentía repentino. Se sentía como algo que estuvo esperando. No fui al funeral. Me quedé en el granero, en el rincón del fondo donde se apilaban las pacas de heno contra la pared. No salí hasta mucho después de que todos se hubieran ido. Mamá ni siquiera fue a buscarme. Creo que sabía que necesitaba estar sola. No paraba de repasar todo en mi cabeza. Lo que toqué, lo que no debía haber tocado. No fue hasta casi un año después que encontré el bloque de seguridad. Era de un naranja brillante, con una esquina saltada, y estaba escondido detrás de una pila de cubetas viejas en el granero. Ese bloque debía ir siempre bajo el elevador como precaución. Mi padre nunca trabajaba bajo un sistema hidráulico sin usarlo. Nunca. Y sin embargo, ese día no estaba. No sé si lo olvidó, si íbamos con prisa, o si asumió que yo lo había visto colocarlo. Pero no estaba. Me quedé horas mirándolo, como si fuera a darme alguna respuesta. Solo me dio silencio y quizá un poquito menos de culpa.
No se lo conté a nadie de inmediato. Durante años cargué con el peso de lo ocurrido como si lo llevara marcado en la piel. Cada vez que alguien mencionaba a mi papá, aunque fuera de pasada, yo me tensaba, esperando que saliera la historia. Pero nadie me culpó, al menos no en voz alta. En el pueblo la mayoría decía que había sido un accidente raro, una tragedia, una de esas cosas que no se pueden prever. Pero yo sabía que la verdad no era tan limpia. Vivía en los huecos, como que una niña de 10 años no debería estar cerca de una palanca de control, o que un bloque de seguridad que siempre se usaba ese día se olvidó. Eso me cambió. Dejé de entrar al granero. Dejé de merodear alrededor de las máquinas. Evitaba ese tractor como si le hubieran salido dientes. Con el tiempo, mamá lo vendió a alguien de unos pueblos más allá. Yo no me despedí de él. Puede sonar extraño, pero para mí esa máquina se había convertido en otra cosa. No importaba que no estuviera viva. En mi cabeza me había quitado algo. Verla me apretaba el pecho, como si me estuviera preparando para que todo volviera a salir mal. Años después, cuando ya era mayor, finalmente le hablé del bloque a mi tío. Él había trabajado a menudo con mi padre y sabía lo meticuloso que era. Esperaba que me dijera que estaba equivocada, que el bloque debía de haber estado en otro lado, que yo lo había imaginado. Pero él solo asintió despacio, como si hubiera estado esperando a que lo dijera. Warren no hacía atajos, dijo, pero hasta los cuidadosos se saltan algo alguna vez. No borró nada, pero me ayudó a recolocar el peso, a sentir que quizá yo no había sido la única razón por la que ese día se torció. Aún pienso en ello, sobre todo en las mañanas silenciosas cuando el cielo se ve como aquel día, gris y lleno de promesas que nunca cumple. Nunca me dediqué a la maquinaria ni a la reparación como pensé que podría. Terminé trabajando en una biblioteca. De hecho, curioso cómo la vida te redirige y te echa raíces en otro sitio. Sigo cargando pedazos de ese día y probablemente lo haré siempre. Pero he aprendido a no dejar que me defina. Yo era una niña que cometió un error. Terrible, sí, pero sin mala intención. Y una parte de mí, esa parte terca y todavía infantil, sigue esperando que mi padre lo supiera. Historia 7. No pensaba volver a la granja. Nunca estuvo en mis planes, ni siquiera tras el divorcio. Pero cuando firmamos los papeles y la casa se vendió más rápido de lo que esperaba, necesitaba un lugar estable, familiar. Así que cargué mi Subaru con lo que quedaba de nuestra vida y conduje a mi hijo Tyler de regreso al sitio al que no había puesto un pie desde 2009. La granja llevaba generaciones en la familia, a unos 20 minutos de un pueblito llamado Fairgrove, Missouri. Olía todavía a polvo y madera vieja, y las tablas del piso crujían exactamente en los mismos lugares que cuando yo era niña. Nos mudamos a mediados de septiembre, justo antes del primer golpe de frío, e intentamos encontrar algún ritmo. Tyler no estaba encantado. Tenía 16 años y estaba acostumbrado a aceras, gasolineras y a jugar hasta tarde con sus amigos. Aquí, el internet casi no funcionaba y el vecino más cercano estaba a media milla. Pero lo intentó, eso se lo reconozco. Por las tardes nos quedábamos en el porche trasero, yo con una taza de té, él a veces hosco con los auriculares puestos, mirando cómo los árboles pasaban del verde al dorado. Me ayudó a limpiar el granero, subió cajas al ático e incluso arregló la puerta mosquitera después de que se cerrara de un portazo una vez de más. Parecía que, tal vez, este lugar nos daría aire a los dos. Aquella tarde empezó como cualquier otra. Fui al pueblo a comprar víveres y pasar por la oficina de correos. Tyler me despidió desde el porche
con ese sudadero rojo de mangas largas que le quedaba grande y los auriculares colgándole del cuello. Dijo que quizás saldría en bicicleta por el viejo sendero de grava detrás del cobertizo para matar el tiempo. Recuerdo que sonreí y le dije que se quedara donde pudiera encontrarlo. El viaje al pueblo tomó unos 25 minutos de ida y otros tantos de vuelta, más 30 o así haciendo recados. No estuve fuera más de 2 horas, pero al volver al camino de entrada, algo no encajaba. La puerta principal estaba abierta de par en par. Al principio pensé que quizá la había dejado mal cerrada. Entonces vi la bicicleta de Tyler tirada de lado en la hierba, justo más allá de los escalones del porche, con un pedal girando lentamente, como si la hubieran soltado hace segundos. Había también una botella de root beer a medio beber, con la condensación pegada al plástico. Lo llamé suponiendo que se habría metido al cobertizo o que habría caminado hacia el límite de la propiedad, pero no hubo respuesta. Ni del cobertizo, ni del granero, ni de ninguna parte. Rodeé la casa y entonces los vi, huellas apenas visibles en la tierra, profundas, pesadas, que entraban directo al campo de maíz. El caso es que no sembrábamos maíz desde hacía años, no desde que murió mi tío. Lo que quedaba del campo eran maleza alta y tallos viejos, algunos quebradizos y grises, otros todavía en pie, como si se negaran a rendirse. Seguí las huellas, procurando no gritar demasiado el nombre de Tyler por si estaba gastándome una broma. Pero con cada paso, el silencio me apretaba más. Sin viento, sin insectos, hasta los cuervos, que a esa hora suelen armar alboroto, callaban. Solo oía el crujido seco bajo mis botas y mi respiración cada vez más desigual. A unos 50 pies, vi algo rojo entre los tallos. Por un segundo pensé que era sangre y casi me desmorono. Pero al apartar las plantas vi que era el sudadero de Tyler, hecho bola en el suelo, como si se lo hubiera arrancado en plena carrera. A su lado había uno de sus auriculares. El cable se extendía y estaba anudado, como si se lo hubieran arrancado del bolsillo. Lo llamé otra vez, más alto, ya con el pánico encima. Nada. Seguí avanzando, siguiendo ahora tallos rotos y hojas desgarradas que formaban una curva más adentro del campo. Entonces encontré su teléfono, pantalla agrietada, todavía reproduciendo música por el otro auricular que colgaba. El volumen, bajo pero audible. La marca de tiempo indicaba que la canción llevaba solo 7 minutos sonando. Ahí supe que algo estaba muy mal. Llevaba quizás 100 yardas dentro cuando el aire se volvió más espeso, como si no me quisiera allí. No había señales de lucha, sin sangre, sin marcas evidentes, pero como estaban dispersas sus cosas se sentía mal. Demasiado limpio, demasiado silencioso. Me giré y ya no veía la casa, solo hileras e hileras de tallos secos. Entonces lo oí. No era una voz, ni un sonido que pudiera identificar. Era más bien una respiración, larga, lenta, constante. Venía de adelante, pero no era humana, como si alguien exhalara por una garganta que olvidó cómo hacerlo. No me moví. Me quedé de pie con el teléfono de Tyler en una mano, intentando ubicar de dónde venía. Escuché algo moverse a mi izquierda. No pasos, sino algo que arrastraba, más pesado que una persona. Me giré hacia el ruido, pero solo vi los tallos meciéndose apenas, como si algo acabara de pasar entre ellos segundos antes. Ahí, por fin, reaccioné. Di la vuelta y corrí en línea recta por el mismo camino que había abierto al entrar. El corazón desbocado, las piernas ardiendo, el aire ahora más frío, el silencio más profundo, como si el campo mismo me observase salir.
Al explotar fuera del maizal, esperaba ver a Tyler en el porche, quizá riendo, quizá molesto, pero el patio estaba vacío. El sol había caído justo detrás de la línea de árboles, tiñéndolo todo de ese naranja profundo que estira las sombras como si quisieran alcanzar algo. Llamé al 911 sin pensarlo. La operadora insistía en si podía haberse escapado, si tenía antecedentes de ese tipo de comportamiento. Intenté mantener la calma, pero hasta yo oía en mi voz que no creía que fuera un simple desaparecido. No después de lo que vi, no después de ese sonido. Los sheriffs llegaron unos 20 minutos después, 2 patrullas levantando grava y polvo. Les conté todo. El sudadero, los auriculares, el teléfono, el sonido en el campo. Uno de los oficiales, joven, me acompañó de vuelta, siguiendo mis pasos. Encontramos el sudadero y el teléfono exactamente donde dije. Lo extraño fue lo otro. Las huellas habían desaparecido por completo. Hasta los tallos rotos parecían intactos, como si nunca los hubieran tocado. El sendero por el que escapé estaba cerrado, como si el campo se hubiera curado a sí mismo. A la mañana siguiente trajeron perros. Detectaron el olor de Tyler cerca del porche, junto a la bicicleta, y otra vez donde estaba el sudadero. Más allá de ese punto, nada. Era como si se hubiera desvanecido entre una hilera y la siguiente. Durante 3 días siguió la búsqueda. Drones, helicópteros, voluntarios peinando bosques y campos en todas direcciones. Incluso trajeron cámaras térmicas. Ni rastro, ni ropa rasgada, ni cuerpo, ni signos de forcejeo. Solo ausencia, como si el campo se lo hubiera tragado entero. Me quedé en la granja 3 semanas más. Una parte de mí esperaba que subiera los escalones una noche como si nada. No dormía, no comía bien. A veces oía esa respiración de nuevo, tarde, más allá de la ventana. Una inhalación lenta y deliberada, como si probara el aire buscándome. Me fui un lunes. Cerré la puerta con llave. Dejé la llave bajo el felpudo y no miré atrás. La casa sigue ahí, creo. No lo sé. No puedo obligarme a comprobarlo. Solo sé algo. Si alguna vez te encuentras caminando junto a un viejo maizal y de pronto todo se queda en silencio, no entres a buscar a nadie. Puede que no seas tú quien regrese.